A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano, Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo con ustedes en una nueva edición de Polideportivo y ya día 3 de febrero, metidos en un mes que esperamos nos dé muchas alegrías en el aspecto deportivo. Esta noche vamos a hablar de lo que aconteció en el fin de semana, de los resultados y sobre todo, después de 1528 programas, vamos a hablar de un deporte del que nunca lo habíamos hecho. Vamos a hablar de montañismo. Comenzamos. Bien, pues tenemos con nosotros esta noche a dos de los componentes de la expedición Montañeros del Valle de Ricote, Abarán, que, bueno, pues nos ha tenido pendientes de su hazaña a lo largo del pasado mes de diciembre y primeros días del mes de enero. Concretamente están dos de esos hombres, a mi izquierda Ignacio, a mi derecha Jorge. Buenas noches a ambos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para hablar con los no iniciados en el mundo del montañismo, me gustaría que nos explicarais un poco a vuela pluma cómo empezasteis con esta afición y cuál ha sido vuestra trayectoria dentro de este deporte. Bueno, pues cada uno, la verdad que por nuestra cuenta en Abarán salíamos solos por la Sierra del Oro, Sierra de Ricote, y de hace muchísimos años que nos gusta. Y bueno, Ignacio y yo nos conocíamos por de otras cosas, ¿no? Pues de amigos, de salir, tomar cerveza, y no sabíamos el uno del otro que cada uno por nuestra cuenta lo hacíamos, ¿no? Y cuando lo descubrimos, pues empezamos a salir juntos, también con su primo Álvaro, y empezamos a salir un poco más fuera de Murcia, fuera del valle, y bueno, pues la verdad que nos enganchamos bastante a este deporte. Y desde entonces, pues bueno, la trayectoria ha ido poco a poco a más, empezamos a salir por la Sagra, Sierra de Cazorla, y bueno, pues ya hemos tocado mucho Sierra Nevada, Pirineo, Gredos, los Alpes, Cordillera del Atlas en Marruecos, y ahora pues tocaba un salto más. Cambiar de continente. Y a los Andes, sí. Bueno, hablamos de montañismo, hablamos de estas expediciones, pero para que lo conozcan un poco más nuestros oyentes, hablamos simplemente por decirlo de alguna forma, de subir a la montaña andando, o hablamos de escalada, hablamos de una mezcla de ambas cosas. ¿Cómo es un poco vuestro día a día en estas expediciones? Bueno, pues como ha comentado Jorge, cuando empezamos meramente por el tema de practicar montaña andando, básicamente era andando. Digamos que una especie de senderismo, pero con un poco más de dificultad. Sí, con un poco más de dificultad, un poco más de aventura, y en ello tiene que ver ya pues que la mayoría de veces no utilizábamos sendas, tampoco utilizábamos ningún tipo de material, era todo como muy rudo, muy aventurero, pero con el paso del tiempo pues hemos ido topándonos con mucha gente que nos enseña el mundo de la escalada, el barranquismo, lo que es el alpinismo en sí, y todo ello ha hecho que se nos abra un mundo de posibilidades dentro de lo que es la montaña en sí. Entonces, ya por lo que me comentaba Jorge en la primera respuesta, está claro que no soy unos principiantes, aunque quizá los no legos no conocíamos de la existencia de este tipo de deporte en nuestro municipio. Y bueno, el llegar a plantearse esa expedición a la Aconcagua, ir al Cono Sur, un viaje largo, una expedición de mucho tiempo, ¿cómo se llega cómo se plantea eso? ¿O cuánto tiempo hace falta? Pues yo creo que eso es el pasar del tiempo. Nosotros cuando empezamos a hacer montaña nos planteamos cosas como por ejemplo la subida al Mulhacén, una subida ahora ya pues muy conocida y muy practicada incluso por gente en el pueblo, y nos la presentábamos en mente como algo, como un reto, ¿no? Una vez que vas haciendo eso, pues se te van abriendo otras puertas, y entonces ya íbamos pensando en el Mont Blanc. Años después fuimos a Francia un verano y conseguimos hacer el Mont Blanc,
Y ya pues empezaron a rondar otras cositas por la cabeza y entre ellas pues claro apareció la Concagua como no. Era como el siguiente escalón, el siguiente paso, pero en aquellos tiempos era algo difícil de imaginar. Oye, una cuestión, ¿estáis federados? Sí. Pertenecéis a la Federación de Montañismo. Ujú. Desde allí, desde la federación, recibí algún tipo de ayuda, algunos consejos, tipo de clases, ¿no? A nivel de escalada o de cualquier otro tipo de proceso. La federación imparte muchos cursos, pero la verdad es que nosotros no lo hemos hecho porque bueno, con la gente que hemos estado saliendo pues hemos ido aprendiendo algunas cosas y en principio, aunque sí que nos interesaría ir porque seguro que íbamos a aprender mucho más, la verdad que no Lo habéis hecho un poco lo por estamos libre, haciendo, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, el tema de ayuda tampoco no hemos preocupado de preguntarles, pero bueno, no sé, por información de otra gente que ha hecho otras expediciones sí sabemos que han recibido algo de ayudas, pero como últimamente también las cosas están como están, tampoco nos hemos preocupado mucho de preguntar en ese aspecto. Pero lógicamente para afrontar una aventura de este tipo hace falta una financiación. Antes de comenzar el programa estaba hablando de que bueno, ha habido una serie de empresas, una serie de personas que os han ayudado. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Pues ha sido un proceso difícil porque nosotros nunca nos habíamos planteado algo así, algo en el que realmente precisásemos de un dinero realmente ya importante. Y claro, este fue realmente el punto en el cual nos planteamos algo a largo plazo. Por eso que empezamos a hacerlo este proyecto hace un par de años, porque sabíamos que no solamente en el entrenamiento, sino en la financiación iba a ser algo complicado. Y hasta ahora, pues, hemos conseguido que algunas empresas nos ayuden, pero no solamente empresas, sino también hemos hecho eventos, en plan rifas, en plan venta de camisetas y verdaderamente estamos muy contentos porque también la gente del pueblo ha apoyado mucho en este aspecto. Bueno, me comentabais que había esa empresa, si lo deseáis, bueno, podemos enumerar a esos valientes, ¿no? que han aportado su granito de arena para que se pueda llevar a efecto esa aventura. Pues sí, tenemos que darle muchísimas gracias a varias empresas, como por ejemplo el restaurante Divinum, que nos ayudó económicamente y hicimos un sorteo allí, sorteamos una cena allí también. El restaurante también de La Parraleta, el Congreso Bar, otras empresas de aquí de Abarán, Fombilla, Cerpá del Valle de Ricote, Contrachapados y Testeros. Y también una empresa de Alicante que se llama Panther y que se le iba a una tienda de ropa de montaña que fue la que nos patrocinó en el material, que nos trajo buen material y nos hizo... Panther, he visto por ahí alguna foto en la empresa de zapatos, zapatos que son sí, bueno, los que utilizáis habitualmente en esa aventura, ¿no? Bueno, y una vez que ya se solventa ese problema, que no es poco, llega el momento del viaje, llega el momento de plantear eso. Me comentabais que además de vosotros dos estuvo Álvaro, el tercero de los protagonistas de nuestro municipio, y Antonio, un compañero de Callosa del Segura. Os desplazáis hasta Sudamérica y cómo fue más o menos alguna anécdota, algunos pormenores de lo que ha sido la expedición. Pues comenzaremos con el avión, porque pues resulta de que 2 de los 4 integrantes del proyecto, como esta noche aquí Jorge y yo, pues nunca habíamos subido un avión y la verdad que fue un poco... Y el viaje no fue de entrenamiento, ¿no? No fue de entrenamiento, tuvimos que coger 3 aviones de camino a Buenos Aires, a Mendoza, y fueron casi 48 horas de vuelo, y la verdad que eso fue muy pesado. Además de que es incómodo y bueno, pero al final llegamos a Mendoza y tampoco tuvimos mucho tiempo de estar allí porque fuimos un poco a por hacer las cosas que teníamos que hacer, como por ejemplo era sacar el permiso y comprar los víveres que necesitaríamos durante los días que estaríamos ahí en la expedición. Y nos salió la cosa bastante bien porque en muy poco tiempo ya lo teníamos todo
todo en el bolsillo y a Puente de Inca. Estábamos hablando de que al llegar allí os encontrasteis con el verano austral, aunque luego ya supongo que al llegar a la montaña, de nuevo el clima cambiaba bastante, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos muchos contrastes de temperatura. Porque salimos con mucho frío de aquí y al llegar allí hacía muchísimo calor. Y en 2 o 3 días estabas metido en la montaña De nuevo ya, en la montaña. en el campo base y estabas bajo cero. Además estábamos hablando de que os fuisteis los días de las vacaciones de Navidad, por lo que también, bueno, cuando lo comunicaría a la familia supongo que os sorprendería un poco, ¿no? No les O gustó, están acostumbrados ya. no les gustó nada. Están acostumbrados a que nos vayamos, pero Una Navidad entera. en las Navidades enteras, Día del Niño incluido, uff. Y salimos justo el día de Nochebuena. Y lo que es en sí, desde la llegada de ese campo base hasta hacer cima, ¿cuántos días tardasteis? ¿Cuántos días estuvisteis en la montaña? Desde que salimos hasta cumbre tardamos 14 días. 14 días. Y aunque hemos visto a través de Facebook vuestros comentarios, ¿cómo se llevan esos largos días en la montaña? Yo creo que cada uno lo lleva como puede. Es una partida un poco individual, aunque al final en líneas generales pues, para todos fue duro, porque bueno, allí no es que sea un sitio con muchas comodidades. Luego también el frío, luego, en fin, otros problemas como la altitud. Y la verdad que fue bastante durillo, pero se disfrutó. Estamos Se hablando de que disfrutó. la Concagua tiene una altura de más de 6.900 metros, que ya son palabras mayores, ¿no? Sí. No es subir a la Sierra de Ricote ni nada de eso, ¿no? No, lo que a falta así que no se refiere, no. Y bueno, cuando se llega arriba, ¿qué se siente al hacer cima? Pues muchísima emoción. La verdad que muchísima emoción. No lo asimilas mucho allí porque está a casi 7.000 metros y las condiciones no son muy buenas y no eres muy consciente. Estás muy cansado también. Pero aún así, la verdad que yo personalmente me emocioné muchísimo y bueno, mis compañeros también. Tuvimos suerte porque tampoco llegamos muy mal, como sabemos de otra gente que llega y está muy mal y tampoco puede celebrarlo arriba. Nosotros más o menos nos encontramos bien, pero bueno, realmente cuando bajas y ya empiezas a encontrarte mejor, empiezas a asimilar un poco todo, se disfruta más todavía que el momento de cima, porque bueno, pues, estás cansado, mucha falta de oxígeno, sabes que tienes todavía que bajar. Nosotros empezó a nevar cuando llegamos a cima y se estaba nublando bastante, entonces pues tienes también otras cosas en la cabeza y es más cuando ya estás bajo. Pero bueno, aún así es muy emocionante. Siempre se dice que en toda expedición los que llegan a hacer cima siempre dejan algún recuerdo en esa cima. ¿Es así o es simplemente una leyenda urbana? Suele ser, pero nosotros la verdad que no dejamos nada. Yo, antes que dejar algo, lo que hice fue que me llevé una piedra. No está mal, no está mal. Un buen recuerdo, ¿no? Que todos los días no va uno a la Concagua. Sí, tengo en mi casa una piedra que estaba a 7.000 metros prácticamente. Y bueno, supongo que una gran satisfacción, como estáis diciendo, una emoción. Y después de una aventura de ese tipo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, ahora yo particularmente retomar algunos aspectos de mi vida que tenía ahí un poco atrasadito después de 2 años de proyecto. Pero si a lo que a la montaña se refiere, creo que todos tenemos en mente continuar. Algunos tienen unos proyectos, otros tienen otros, pero esto es una cosa que no se acaba. Supongo que habrán hecho muchas preguntas a nivel de calle, incluso chavales pequeños que habrán preguntado, habrán por anécdotas del viaje, por cualquier cuestión de lo que ha sido esa expedición, de esa aventura. ¿Vosotros creéis que este hecho, que el éxito de vuestro viaje, que la repercusión que está teniendo puede también tener un poco digamos, de cara al futuro, de que otros intenten imitar o que al menos más gente vaya a disfrutar de la montaña? Pues no sé, ojalá, la verdad, pero lo que sí que estamos viendo es que hay mucha gente, ya no por lo que hemos hecho nosotros, sino o sea, que hay mucha gente en Avalán que se está moviendo mucho y está saliendo mucho hacia montaña. Nosotros la verdad que antes de empezar esta expedición pues estábamos un poco como más en anonimato, ¿no? Llevamos mucho tiempo haciendo y el hecho de darnos nosotros un poco a conocer con este proyecto también nos ha hecho conocer a mucha gente de Avalán que no sabíamos
que también estaba practicando este deporte. Y la verdad que bien, porque no nos sabíamos, no lo conocíamos y hay muchísima gente que... Y está claro que además hoy en día la repercusión de las redes sociales pues es fundamental Sí, en claro. este tipo de, Sí. de actividades, ¿no? Sí, claro. Si no hubiera sido prácticamente imposible que hubiéramos estado al día de lo que era, de por dónde caminabais, ¿no? Mucho Sí. más difícil, la verdad que sí, porque ahí aún así era bastante complicado. La comunicación, Desde ¿no? allí Sí. era muy, muy complicado. En ese tema de comunicaciones, de llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, supongo que habría sitios eso, muy complicado de ponerse en contacto con vosotros o vosotros con el resto del mundo. En el campo base había una carpa en la que había un teléfono satélite. Y no sé si decir lo que nos cobraban por llamar, pero Una barbaridad. $3 el minuto, que en esa época. así Una que- barbaridad. Había que hacer una llamada telegráfica en vez de llamar, telefónica. Sí, sí. Estamos bien, pum. Y colgar. El internet igual, el minuto no me acuerdo también, rondaba... Sí, €1 creo. sí, Un euro o 2 euros. Ese quizás es un tema que se suele hablar mucho incluso de las expediciones, de las grandes expediciones al Himalaya, etcétera, etcétera, de que siempre hay un comercio alrededor de lo que es el montañismo que no va un poco con la filosofía de los propios montañeros. Sí, claro, sobre todo en el Himalaya, en los 8000 está muy... Se hace mucho, ¿no? Esas expediciones comerciales. Aquí en el Aconcagua también. Nosotros hemos visto pues, prácticamente el 100% de la gente iba con expediciones. O sea, contratando pues los guías, cocineros, porteadores. Y no sé, gente que iba así como nosotros, no sé si... Muy poca. Vimos alguna alguna, tienda que tampoco... había una zona en el campo base que más o menos estaba un poco destinada a esas personas, pero realmente no es mucha la gente que hoy en día está un poco de moda, el tema de pagar un dinero y desinteresarse un poco por la logística, por la actividad en sí, van un poco a disfrutarlo, pero bueno, eso también tiene sus pros y tiene sus contras. Allí tuvimos la oportunidad de ver algunos contras, cuando veíamos que a veces los guías pues se aventuraban en los días malos, no muy malos, pero los malos, sabiendo ya de por sí que no iban a conseguir tampoco hacer cima, simplemente están obligados a cumplir un horario. Por un lado tienen más comodidades, pero tienen una fecha clave para subir a cumbre, y si en ese momento no tienes buen tiempo, pues te quedas sin subir. Si no se aprovecha, y claro, cuando se ha hecho un proyecto de tal envergadura, Claro. sobre todo en deportistas amateur, es Aparte que te bastante hagas- complicado, ¿no? Tener que volver. Y te gastas mucho más cuando contratas todo eso. Nosotros el ir por nuestra cuenta, pues sí que tuvimos muchas más incomodidades, pero teníamos un poco esa ventaja de decir, bueno, pues si hay 4 días malos, pues nos quedamos aquí. De hecho tuvimos 4 días de mucho viento en Campo 2 y tuvimos que estar ahí, porque sabíamos que iba a ser imposible subir encima, habían vientos de 105 km por hora. Sí. Sin embargo, vimos 2 expediciones comerciales que salían a cumbre, pero que sabíamos que no iban a hacer cumbre, pero ellas tenían que salir. Tenían que salir. Entonces, es una desventaja. Para terminar, por mi parte al menos, para llegar a hacer una aventura de este tipo, ya hablábamos antes de esto, ¿hay que estar más preparado física o mentalmente? ¿O es un compendio de las dos cosas? Yo creo que es una combinación. Creo que es una combinación entre el tiempo que llevas haciendo la actividad y que de forma natural te lo plantees, una combinación entre la experiencia que ya tienes y por lo tanto cuando escuchas a personas que lo han hecho o ves alguna reseña en internet, te imaginas un poco ya a lo que te enfrentas, puesto que tienes alguna experiencia. Y luego también el físico es muy importante, eso es, por supuesto que es muy importante, porque si una persona que pretende hacer algo así tiene que tener un físico suficiente para poder solventar la inclemencia de la altitud, que también la altitud también te genera malestar y tienes que responder de la propia geografía en sí, de la montaña, que consiste en subir, y al final pues tienes que reunir muchos requisitos para poder hacer algo así. Para poder disfrutar de la montaña en sí, pues ya no tanto. Simplemente, pues, bueno, tener un poco de alegría. Se puede empezar por lo mínimo, ¿no? Claro, Aquí empiezas por tenemos lo cerca mínimo, te vas a la Sierra del tenemos Oro, la Sierra de la Pila. que nosotros nos hemos acordado mucho de todas estas sierras, porque aquí también disfrutamos muchísimo.
y bueno, empezar por ahí. No tenés por qué tampoco terminar en una expedición, simplemente disfrutar un poco de tu entorno y de la compañía también. Está claro que desde ese punto de vista, como amante de la naturaleza, le recomendé a todo el mundo que aproveche eso, ¿no? Que aproveche el tiempo libre al aire libre. Sí. Claro. Aquí además tenemos bastantes posibilidades. Vivimos en un valle fantástico y mucha gente de aquí de Abarán no sabe. Hay gente que incluso le hablo de rincones de la sierra y no lo conocen. Sí, seguro. Es una pena porque realmente aquí hay mucho para disfrutar en muchos deportes y una gran amplitud de posibilidades. Pues seguro que con aventuras como la vuestra se promocionará este tipo de deporte y habrá mucha más gente que se atreverá a dar el primer paso. Esperemos. Bueno, pues por mi parte nada más, agradeceros que estéis esta noche con nosotros aquí y daros sinceramente la enhorabuena porque para nosotros es una gran gesta el que habráis podido estar ahí representando a Abarán y el Valle de Ricote prácticamente en una de las cumbres más tradicionales y con más carisma de todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar y bueno, hasta siempre esperamos tener muchas más noticias de vosotros. Esperamos, nosotros también. Abarán. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues continuamos nuestro programa. La verdad es que ha sido uno de esos momentos que uno recordará porque no son habituales, no tenemos siempre la oportunidad de hablar con personas que hagan este tipo de deportes que son para mí una auténtica machada, pero ahora ya con muy poquito tiempo vamos a intentar repasar el resto de marcadores del fin de semana y lo que hoy quede en el tintero pues lo ampliaremos el próximo viernes. Hablamos de fútbol, hablamos de resultados. En primera autonómica, ayer en Las Colonias, nuestro Abarán 2, Churra 2, un partido con un resultado que podía entrar dentro de lo previsible por la clasificación de unos y otros, pero que indudablemente resultó un auténtico fiasco para los aficionados y para el equipo de nuestro Abarán, que se vio con un marcador favorable cuando en el minuto 23 de la primera parte Nico conseguía el 1-0 cruzando el balón en un perfecto contragolpe del equipo local y nada más comenzar la segunda mitad, en el minuto 50, de nuevo Nico transformaba el penalti, el lanzamiento de pena máxima con que era sancionado el equipo rival por unas manos de un defensor, haciendo el 2-0. Todo se ponía de cara para el equipo de Abarán. Por aquel instante el equipo estaba siendo superior al rival y además el marcador hacía prever que incluso se podía superar el golaveraje, ya que el equipo de Churra había tenido una ocasión, dos ocasiones, pero sobre todo una clarísima, nada más comenzar el partido, que provocó el paradón de la tarde por parte del meta local David, que sacó un balón en la escuadra, posteriormente también 1 contra 1, pero con ese 2-0 nada más comenzar la segunda parte, todavía se puso mejor el partido para el equipo que dirige José Joaquín Marín, ya que fue expulsado un jugador del equipo del Churra por doble cartulina amarilla. Indudablemente, cuando había transcurrido prácticamente una hora de partido, todo hacía presagiar que el equipo iba a ganar, que iba a ganar con solvencia, que iba a alcanzar esa segunda plaza, pero todo se volvió en contra y a partir de ese momento el equipo fue viniéndose poquito a poco atrás, el rival
recuerden, con uno menos, fue creyendo en sus posibilidades y en el minuto 75, en un balón centrado desde la izquierda, peinaba el balón un del atacante del equipo del Churra. Yo creo que tocaba también en un defensor de Abarán. Lo cierto es que el balón salía con una parábola extraña y entraba en el segundo palo poniendo el 2-1. Esto espoleó todavía más al equipo del Churra y encogió un poquito más al equipo de nuestro Abarán, que no sabía salir con el balón dominado, que perdía constantemente la posesión del esférico. Y así en el minuto 82, un balón en profundidad y el delantero no falla ante la salida de David para batirle por segunda vez y poner el empate a 2 en el marcador. Y todavía pudo ser peor, porque cuando estaba a punto de cumplirse el tiempo reglamentario, un remate prácticamente a puerta vacía salió tan flojito de la bota derecha del delantero del Churra que dio tiempo a que un defensor del equipo local, creo que Pepe, sacara el balón casi a 1 metro de la línea de gol, cuando todo hacía presagiar que podía ser el 2-3, que hubiera sido definitivo. En fin, un partido con dos partes bien diferenciadas y un resultado final que para nada agradó al equipo de casa, que salió muy enfadado, los propios jugadores y la afición. Todo lo contrario que el equipo del Churra, que celebró el empate como si de una gran victoria se tratara, y tal y como estaban las cosas, es que hay que reconocer que fue así. Por parte del equipo baranero jugaron David en portería, con Ballester, Pepe, Schuster y Sergio Marín en defensa, con Iker, Dani en el eje del centro del campo, con Iván en banda derecha, y más adelantado Nico también entraba por banda derecha, Juanma y Pablo por la parte izquierda. De inicio en la segunda parte hubo un cambio obligado, la lesión de Iker prácticamente en el minuto 45 obligó a Marín a hacer ese primer cambio. El espigado centrocampista baranero se tuvo que quedar en el vestuario, saliendo en su sustitución Juan, que reaparecía después de muchos partidos, pasando a ocupar plaza en el eje de la zaga, con lo que Schuster adelantó su posición. Ahí empezó a descomponerse un poquito el equipo, conforme pasaban los minutos, y más todavía cuando en el minuto 61 llegó el segundo cambio. Saltaba al terreno de juego Carlos Cano en sustitución de Ballester, lo que provocó otro cambio táctico, pasando Iván al lateral derecho, y el equipo, no sé si por cansancio, no sé si por falta de coordinación, pues fue viniéndose atrás hasta que llegaron los goles del equipo rival. Y ya en el minuto 80 Darío sustituyó a Pablo, aunque bien es cierto que en la recta final pocas opciones tuvieron los hombres de ataque de nuestro Abarán para haber puesto al menos en peligro la meta defendida por Herrera, meta del Churra. En cuanto a las cartulinas amarillas, hasta 5 vieron los jugadores de Abarán: Juanma, Ballester, Duso, Iván y Pepe, todas en la segunda parte, y es que fue una segunda mitad para olvidar. Al final, con unos 200 espectadores en los graderíos, con bastante seguidores del equipo del Churra, reparto de puntos en las colonias, nuestro Abarán 2, Churra 2. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y vamos con más fútbol, con más resultados de primera autonómica en esta jornada 18, primera de la segunda vuelta. La Hoya Lorca 1, Lorca Deportivo 1, Molina 3, Alquerías 4, La Alberca 1, Sangonera 3, Lumbreras 0, Juvenia 2, Esparragal 2, Cabezo de Torres 5, Mazarrón 2, Fuente Álamo 2, Santiago de la Ribera 0, Sojo 1, Moradalla 0, Beniaján 2 y el ya conocido nuestro Abarán 2, Seguros Churra 2. En la tabla clasificatoria, nuevo líder el Beniaján, que cuenta con 36 puntos, seguido de Lorca Deportiva y Sangonera La Verde con 35, cuarto es Churra con 34, quinto nuestro Abarán con 32, Juvenia tiene 31, 30 para Sojo y Alquerías, 29 para Alberca, 28 Cabezo de Torres, la Hoya Lorca tiene 26, los mismos que el Mazarrón, Lumbreras 20, Esparragal y Fuente Álamo 17, y las tres últimas plazas para Moratalla con 15, Molina con 9 y Santiago de la Ribera con 4 puntos en su casillero. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Más marcadores dentro del mundo del fútbol en una jornada que no fue demasiado positiva. En Jumilla, cuarto distrito 1, nuestro Abarán 1. En teoría, un resultado positivo el empatar fuera de casa, pero como ya hemos venido diciendo, tantos empates para el equipo juvenil abaranero le han descolgado definitivamente de la lucha por las primeras posiciones. En primera cadete, Cabezo de Torres 1, nuestro Abarán 0. Derrota por la mínima en un partido además con muchas quejas arbitrales por parte de la expedición abaranera. En categoría infantil, nuestro Abarán 0, Calasparra 2.
el equipo de la Ciudad del Arroz, que fue un poco superior a los de casa y que marcó en los momentos cruciales algo que no hicieron los nuestros. Mientras que en categoría alevín, la única que salvó el prurito de los resultados este fin de semana, nuestro Abarán A 4, Jumilla B 0 y Lorquí 2, nuestro Abarán B 2. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto al balonmano, buenas noticias en lo que a los equipos seniors se refiere. En segunda división, Maristas 23, Asociación Abaranera 26, victoria importantísima la de la tarde del sábado en el pabellón de los hermanos Maristas, en un partido en el que hubo mucha igualdad y en el que se llegó al descanso con ventaja mínima para el equipo local, para Maristas 14-13. En cambio, y en contra de lo que había sucedido en semanas anteriores, en la segunda parte parece que cuando juega el equipo fuera hace lo contrario que cuando juega en casa, pues el equipo abaranero, el conjunto dirigido por Antonio García, reaccionó y de qué manera, logrando no solo dar la vuelta al marcador, sino hacer un parcial que le llevó a mantener una cómoda ventaja a lo largo de casi todo ese segundo tiempo. Recordar la incorporación de Joaquín Trabuquillo, que sobre todo en labores defensivas fue una pieza clave en el engranaje del equipo abaranero, y una victoria que sin duda es un auténtico bálsamo y que prácticamente asegura la presencia entre los 4 primeros, manteniendo muchísimas posibilidades, yo diría que todas las posibilidades de quedar al menos en segunda plaza. Victoria importantísima ante el choque del próximo domingo, que puede ser crucial ante el líder de la categoría, Maristas 23, Asociación Abaranera 26. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto al resto de la jornada, estos fueron los marcadores. Club Balonmano Murcia 33, Ucana de Mur 28, Montesinos Jumilla 27, Balonmano Águilas 20, Alguazas 18, Heliocroca 41, Cartagena 34, Bullense 14 y el ya comentado Maristas 23, Abaranera 26. En la tabla clasificatoria, CB Cartagena es líder, ha ganado los 13 partidos, 26 puntos y ya clasificado matemáticamente para los playoffs finales. Segundo, Club Balonmano Murcia, tercero Asociación Abaranera, ambos con 20, cuarto Jumilla con 17, quinto Maristas con 16. Parece que van a ser estos dos equipos quien tengan que pelear por la cuarta plaza, porque sexto es Águila con 11, a 6 ya de Jumilla, lo que con 10 puntos en juego parece muchísimo como para poder dar la vuelta a esa situación, y séptimo Ucana de Mur, que tiene solo 8 puntos, totalmente descartado, los mismos que tiene Heliocroca, que es octavo, Bullense es noveno y Alguazas décimo, ambos con 1 punto. Y antes de terminar con la segunda división, hay que hablar de una noticia, sin duda el gran bombazo de la semana, la incorporación a la Asociación Abaranera de todo un ilustre, de todo un veterano. El ruso Eduard Kulesov vuelve a la disciplina de la Asociación Abaranera y lógicamente estamos a 3 de febrero, que es San Blas, no es el Día de los Inocentes. El próximo fin de semana, el próximo sábado, en el pabellón Príncipe de Asturias, tendremos un interesantísimo Abaranera Cartagena. Recibimos al líder y, si no hay cambios de última hora, ahí puede estar con el resto de sus compañeros esa persona, ese jugador que durante tantos años defendió los colores de la Asociación Abaranera. Eduard Kulesov, sin duda, la noticia de la semana. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a la categoría juvenil, partido sin demasiada historia, se cumplió el pronóstico, Maristas 34, Abaranera 12, y en infantil masculino, interesante el empate de los nuestros, aunque fuera en casa, Abaranera 18, Jumilla 18, el equipo infantil de la Asociación Abaranera, que se ha colocado entre los 4 primeros y que está plantando cara prácticamente a todos los rivales, indudablemente una de las noticias más positivas de esta temporada 2013-2014. En cuanto a las categorías femeninas, pues acabó la liga regular
lugar en primera femenina con una nueva victoria del equipo de casa, Unión Deportiva Abarán 24, Jumilla 17, un equipo en el que prácticamente todas las jugadoras son de Abarán, si exceptuamos un par de jugadoras, la veterana Eva y la joven Julia, de la época de la quinta de todas las jugadoras juveniles que están en ese equipo. Hubo de hecho un momento antes de finalizar la primera parte en que había 6 jugadoras juveniles en pista con la veteranía de Cristina en portería, y una victoria clarísima que deja a un equipo, Unión Deportiva Abarán, como líder sólido, 9 partidos, 9 victorias, 271 goles a favor, 96 en contra, 18 puntos, una diferencia de más 175 goles. Segundo es Balonmano Cartagena, que termina con 11 puntos, 7 menos que el equipo abaranero. Jumilla, tercero, con 7, y cierra Bullense, que no ha conseguido puntuar en toda la temporada. Ahora habrá que esperar a ver cómo se componen los playoffs y finalmente cuál es el sistema de competición que se utiliza. Sea cual sea el sistema, un claro favorito, Unión Deportiva Abarán. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a las categorías de base, hubo reparto de marcadores, victoria y derrota. En cadetes, San Lorenzo 15, Unión Deportiva Abarán 23, mientras que en infantiles se perdió incluso el golaveraje. San Lorenzo 15, Unión Deportiva Abarán 12, con lo que el equipo de Puente Tocinos sobrepasa al equipo de Abarán, aunque ambos empatados a punto. En fin, hay que seguir peleando. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y hoy, ya muy fuera de tiempo, llegamos al tiempo, valga la redundancia, del fútbol sala. Recuerden, no hubo jornada en juveniles, tampoco en categoría cadete. En infantiles, un nuevo punto a domicilio, Santo Ángel 2, Deportivo Abarán 2. La verdad es que al equipo le está costando ganar, pero qué diferencia respecto al del año pasado. Ahí están los chavales poniéndole muchísimas ganas y estando siempre metidos en el partido. Y antes de terminar, una noticia de nuevo de atletismo, y es que ayer se celebraba la 5ª jornada de la Liga Regional de Cross, en este caso en Lorca. Hubo pocas representación abaranera. Hay que recordar la presencia del joven, del corredor juvenil Mario Carrillo Saurín en las filas de Lucán Alleo, que acabó 6º en su categoría, en la categoría juvenil, 22º en la general, con un tiempo de 24:43, que también hubo algunos atletas del Club Deportivo Olla del Campo, entre los que destacó Alfonso Salar Ortega, pero en fin, son muchos los resultados y ahí está, queda patente la presencia de esos corredores en la prueba de Lorca, penúltima del campeonato regional, que el próximo fin de semana pondrá su punto y final en la prueba a celebrar en Alcantarilla. Y con esta noticia vamos a poner nuestro punto final en la noche de hoy, esperando que el programa haya sido de su agrado y que esa entrevista con los montañeros locales Jorge e Ignacio, 2 de los componentes de la expedición que logró hacer cima en el Aconcagua hace escasa fecha, haya sido de su agrado y que con ello hemos ampliado un poquito más el panorama deportivo local. Esa es siempre nuestra intención en los 22 años que llevamos ante estos micrófonos. Gracias como siempre por su atención y ya saben que Dios mediante, el próximo viernes vuelve Polideportivo, vuelve el deporte local aquí en Radio Abarán.